¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos amigos, licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Y hoy nos acompaña una abogada postulante exitosa, la licenciada Luis Gabriela de la Rosa Zavala. ¿Cómo estás, licenciada? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar con el tema, darte las gracias por la oportunidad y por la confianza de estar aquí con todos ustedes, contigo, compartir un poquito de mis conocimientos y pues bueno, aquí estamos. No, yo te agradezco muchísimo a ti, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir tus conocimientos, Gaby. Te agradezco muchísimo. Mira, vamos a hablar, el tema es incumplimiento de la pensión alimenticia y violencia familiar. Ya ves que ahorita de este tiempo, estamos hablando de tiempos de pandemia, hay mucha violencia familiar y aparte me he dado cuenta que hay mucha demanda por la pensión alimenticia, Gaby. Muchas gracias. Adelante, Gaby. Exactamente. Muchísimas gracias. Exactamente, vemos el tema de ahorita con lo de la contingencia, que será lo del incumplimiento, los atrasos, el desempleo. Entonces vienen las consecuencias. Y hoy es lo que voy a tratar de dar, ahora sí que un poquito digerible, para que todos lo entiendan, lo que son las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la personalidad. Adelante, Gaby. Iniciemos. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, antes de iniciar, doy una pequeña introducción de lo que son los alimentos. Porque vaya siendo que el incumplimiento hay que entenderlo primero por los alimentos. Nos desviamos muchas veces que los alimentos simplemente pues es lo más básico, ¿no? Que es comida. Y realmente pues no. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos constituyen una obligación legal que implica un conjunto de necesidades humanas, siendo recursos necesarios para la subsistencia física y moral de una persona, estableciéndose en determinadas relaciones familiares. Si bien es cierto, está regulado en nuestro Código Civil, yo aquí lo estoy manejando tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que tenemos los alimentos regulado en el artículo 301 al 323, que es la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedir. Y en el Código del Estado de México, pues viene siendo regulado en el artículo 4.126 al 4.104. ¿Qué comprenden los alimentos? Los alimentos comprenden vestimenta, habitación, asistencia médica, comida, educación, recreación. Entonces, ahora sí nos vamos a lo que es más importante, que es el incumplimiento de la obligación alimentaria y que trae sus consecuencias tanto del índole civil como del índole penal. La consecuencia del índole civil, tenemos lo que es la actualización de una causal de divorcio. En los códigos civiles federales y de diversos estados de la República se prevé como una causal de divorcio el que en alguno de los cónyuges no contribuya al sostenimiento del hogar, a su alimentación o a la de sus hijos. Si bien es cierto, la causal de divorcio son actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, como lo estamos mencionando, que es para contribuir al sostenimiento del hogar. Ahora bien, también se da por la pérdida de la patria potestad, que nos dice en el Código Civil Federal y en los de algunas entidades federativas, se prevé como consecuencia del incumplimiento de los deberes de los padres, entre los que se encuentra el de administrar alimento a los hijos, la pérdida de la patria potestad del padre responsable. También lo que es la patria potestad lo entendemos que es el conjunto de derechos y obligaciones que poseen los padres con los hijos que emancipados. Esto para entenderlo un poquito más claro y que sea un poquito diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el artículo 444, fracción cuarta del Código Civil de la Ciudad de México, nos establece lo siguiente: la patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes supuestos. Fracción cuarta, el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada. ¿Qué nos quieren dar a entender? Que
que es por resolución judicial. Una vez que ya dada esta resolución ante el juzgado, no lo prevé el juez, en cuestión de, digamos, un ejemplo, está la provisional, que es la pensión, aquí digamos que 500 pesos, ¿no? Dándosele el incumplimiento, si no se pagan estos 500 pesos mensualmente, lo podemos llamar así. Si lo dejamos pasar por estos 90 días, que son 3 meses, recaemos en ese incumplimiento de la pensión alimenticia. Entonces, si bien es cierto, nos protegemos con una jurisprudencia que aquí se las estoy anotando, que en este precepto se ha sido interpretado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial que se transcribe a continuación. Patria potestad, el incumplimiento parcial o insuficiente de la obligación alimentaria sin causa justificada por más de 90 días. Genera su pérdida, interpretación del artículo 444, fracción cuarta, del Código Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del 10 de junio del 2024. Recaemos ahí que pues de igual manera al incumplir con esa obligación que tiene ya sea el padre o la madre, porque muchas veces caemos que pues la pensión recae también en la madre, a falta de este incumplimiento, pues pierde ciertos requisitos y en este caso la patria potestad. Entonces, luego, conforme a la legislación de la Ciudad de México, para que proceda a decretar la pérdida de la patria potestad por incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria, basta con que el deudor alimentario deje de subvencer de manera injustificada las necesidades alimenticias. Sin embargo, debe de tenerse presente que conforme a algunos otros códigos sustantivos civiles, dicho incumplimiento no es suficiente para que se decrete la pérdida de la patria potestad, sino que es necesario que se reúnan algunas otras condiciones, como por ejemplo, que en virtud de la inobservancia de la referida obligación se comprometa la salud, la seguridad y la moralidad de los hijos, como se establece en el artículo 4.24, fracción segunda del Código Civil para el Estado de México, que nos dice, la patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes casos. Fracción segunda, cuando por las costumbres depravadas de los que ejercen la patria potestad, malos tratos, violencia familiar o abandono de sus deberes alimentarios o de guarda o custodia por más de 2 meses y por ello se comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, aun cuando esos hechos no constituyan delito. Quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios podrá recuperar la misma cuando compruebe que ha cumplido con esta por más de 1 año y en su caso otorgue garantía anual sobre la misma. En todo caso, debe tenerse presente que tomando como principio rector el del interés superior de los niños y de las niñas, conforme el cual en todo momento las políticas, acciones, toma decisiones, creo que nos saltamos, se realizan de modo que en primer término se busque en el beneficio directo del niño o la niña a quien va dirigidos. Es posible que decreta la pérdida de la patria potestad el deudor alimentista la recupere siempre y cuando acredite fehacientemente que se encuentra al corriente con su obligación. Ello en atención a las consecuencias vertidas en el artículo del Código Civil citado. Si bien es cierto, aquí por ejemplo hablamos de ahorita en la contingencia, se da el incumplimiento, pero posteriormente, si esa persona llega a ponerse al corriente, entonces aquí ya está acreditando precisamente la obligación para ponerse al corriente y ya no incurrir en ese incumplimiento. Ahora, por una parte, vamos a ver lo que son las consecuencias del índole penal, porque lo que se establece por regla general en los códigos de la materia, tanto federal como local, se tipifica el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Aquí de igual manera lo puse tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, lo tenemos regulado en el título séptimo del Código Penal de la Ciudad de México, denominado delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, se integra por un solo artículo, el cual se transcribe a continuación. Artículo 193, al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se les impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 400 días de multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de 90 días, el juez ordenará al registro civil el ingreso de los datos del sentenciado en el registro de deudores alimentarios morosos. Si bien es cierto también en el Código Civil viene establecido cuáles son todos los requisitos para el registro de deudores alimentarios morosos. En el Código del Estado de México lo tenemos denominado como incumplimiento de obligaciones. En el artículo 217 nos dice, el que estando obligando por la ley sin motivo justificado, abandone a sus descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina, concubinario o acreedor alimentario sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, aun cuando estos con motivo del abandono se vean obligados a llegarse por cualquier medio de los recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables, independientemente de que se inicie o no la instancia civil. El delito se sancionará con prisión de 2 a 5 años y de 30 a 500 días. Ahí pues vemos que hay una gran diferencia tanto en el Código Civil de la Ciudad de México como en el del Estado de México, que varía un poquito la pena, porque en el de la Ciudad de México nos maneja de 3 a 5 años y en el del Estado de México nos maneja de 2 a 5 años. Entonces, ahí varía un poquito la situación. De los numerales transcritos, cuyos puntos esenciales se reiteran en gran parte de los códigos sustantivos penales de la República Mexicana, desprende lo siguiente. Se sanciona la conducta del deudor alimentario consistente en dejar de administrar alimentos a su acreedor sin causa justificada. 2. Se sanciona igualmente la conducta del sujeto que con el fin de eludir su obligación alimentaria se coloca dolosamente en estado de insolvencia. 3. Que dichas conductas pueden ser sancionadas con pena privativa de prisión o multa, pérdida o suspensión de derechos de familia y pago, como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. 4. Que la persona legitimada para ello puede otorgar el perdón, el cual únicamente procede si el indiciado, procesado o sentenciado paga las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorga garantía equivalente a por lo menos el monto de los alimentos correspondientes a un año. Finalmente, es de mencionar que conforme a los criterios interpretativos emitidos por los tribunales de la Federación para que se tipifique el delito de incumplimiento de los deberes alimentarios, resulta intranscendente a la existencia o no de un juicio de alimentos, pues para integrar la figura delictiva solo se requiere la demostración del estado de abandono en que se deja a las personas con quienes se tiene la obligación legal de proporcionarles recursos para atender a sus necesidades de subsistencia sin motivo justificado, con independencia de que el cumplimiento de esta obligación puede exigirse además en la vía civil o familiar según sea el caso. Aquí vemos que ante esta contingencia, ahorita lo único que conviene pues es llegar a un arreglo con la parte contraria para no incurrir en este incumplimiento y no ser sancionado por la vía penal. Entonces, ahora nos vamos con otro tema que es violencia familiar y que ahorita se está dando también mucho dentro de
de este ámbito, de la contingencia y de las relaciones que pues, también se dan dentro de la pareja, entendemos que violencia familiar nos dice que la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato, o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. Si bien es cierto, el derecho de las personas a vivir libres de violencia se vulnera al ejercer diferentes tipos de esta. Tenemos que la violencia física, actos intencionales en que se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra. Hablamos de la violencia familiar, eso está regulado en el artículo 200 del Código Penal. Y bueno, tenemos lo que es la violencia psicoemocional, que son actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, amenaza, celos, indiferencia, descuido, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actividades devalatorias que provoquen en quienes las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa y impedimos su autoestima. También tenemos lo que es la violencia patrimonial, que son actos o omisiones que ocasionen daño directo o indirecto a bienes muebles o inmuebles, tales como perturbación en la propiedad o posesión, distracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Tenemos la violencia sexual, que son acciones o omisiones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, seguridad, integridad y desarrollo sexual de la persona. Al igual tenemos la violencia económica, que son acciones o omisiones que afectan la economía del sujeto pasivo a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. Y por último, tenemos lo que es la violencia contra los derechos reproductivos, que son actos u omisiones que limitan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva. Aquí lo que nos interesa muchísimo es la violencia económica dentro del incumplimiento de la pensión alimenticia. ¿Por qué razón? La violencia económica, si bien es cierto, me voy a regresar un poquito, nos dice que son acciones o omisiones que afectan la economía del sujeto pasivo. Digamos, por ejemplo, si vivo con mi pareja y mi pareja me da 2,000 pesos a la quincena, ¿dónde puede existir la violencia? La violencia puede decir, al decirme, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una lista de por qué gastas 2,000 pesos. Hasta porque gaste 1 o 2 pesos en un chicle, yo necesito que me lo compruebes. Que tengas una libreta y me compruebes el por qué estás gastando esos 2 pesos. Entonces ahí vemos que ya existe una violencia económica al restringirme peso por peso en lo que gasto. Precisamente es controlar mi economía. Y si nos vamos a que ya existe una tesis aislada que nos dice violencia económica la ejerce el cónyuge que teniendo la obligación de proporcionar alimentos despoja a su excónyuge del domicilio conyugal,
por lo que procede el aumento de la pensión alimenticia respecto del monto de alquiler del inmueble que deba rentar su excónyuge. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Y nos dice que la violencia económica está relacionada con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por la persona que, de conformidad con los artículos 302 y 303 del Código Civil al Distrito Federal y aplicable para la Ciudad de México, tiene obligación de cubrirlas por tanto el cónyuge que despoja a su excónyuge del lugar donde habita, que fue proporcionado por él, para que fuera el domicilio conyugal, ejerce un acto de violencia económica. Ello es así porque, juzgando por una perspectiva de género, al no dejar de su excónyuge habitar en el domicilio en el que de común acuerdo decidieron vivir, acorde con el artículo 163 del Código citado, le está quitando uno de los elementos necesarios para subsistir y que además forma parte de la pensión alimenticia de conformidad con el numeral 308 del ordenamiento referido. Entonces, si se consideran las circunstancias especiales de las partes en la controversia, es necesario que se tome en cuenta para el aumento de la pensión alimenticia el pago de la renta del inmueble que ahora se debe a la excónyuge y así disminuir la violencia económica generada por el cónyuge que la desalojará de su hogar. Por ello, el cónyuge obligado a pagar la pensión alimenticia debe sufragar el monto de la renta como parte del deber. Esta tesis aislada es del tercer tribunal colegiado en materia cívica y primer circuito. Y ahí nos aclara y tenemos un claro ejemplo. El patrimonio que está es un bien inmueble donde, pues si bien es cierto, están llegando a un acuerdo y el controlar y tenerte ahí, pues incurre en el incumplimiento de la pensión alimenticia. Y pues sí, de igual manera, en esto de la violencia familiar, pues también está lo del convenio de Estambul. Creo que muchos no han escuchado de ese convenio de Estambul, donde pues tenemos ahí que el convenio de Estambul es del año 2011, que han firmado por 46 países, ratificado por 34 países, donde nos habla de la violencia familiar y de la violencia doméstica. Entonces, eso es lo que nos ha apoyado un poquito a parar este ámbito de violencia económica y no dejarlo atrás. Más que nada, el denunciar para que ya no se siga eso. Muchas veces he escuchado de mujeres que se retractan al ya no darle pie a esa denuncia, darle continuidad. Entonces, yo creo que aquí es muy de no quedarse calladas, de hablar, de decir voy a proceder, llegar hasta a lo mejor a la audiencia inicial, porque muchas veces otorgan el perdón ya una vez que se encuentran en el Ministerio Público y dicen, ya no quiero, ya. ¿Por qué? Porque ya lo perdoné, porque voy a regresar con él, y es 1, 2 y 3 veces. Entonces, yo creo que aquí hay que tomar un poquito de conciencia de lo que están haciendo, y si van a incurrir en pedir la pensión alimenticia, pues qué más que se siga con esto. Entonces, ese sería el tema que estaría dando, lo que es el incumplimiento de pensión alimenticia y sobre la violencia familiar, y nos basamos un poquito en lo que es la violencia económica, que va tomado de la mano con el incumplimiento de la pensión alimenticia. Ok, Gaby, mira, te voy a hacer algunas preguntas, unas te las voy a hacer las más comunes, porque aquí en este programa nos ven, pues no nomás abogados, también mujeres no abogadas. Te voy a hacer una pregunta del público y una preguntas más prácticas para que todas las mujeres que nos están viendo entiendan qué es lo que deben de hacer. Empezamos con la pregunta del público. Yailane Belén Palacios te pregunta, abogada, ¿cómo contribuye que el obligado a pagar pensión de alimentos pueda cumplir con su deber si está detenido? Bueno, en este caso se da
que ante el Ministerio Público quede estipulado que él va a hacerse cargo, ya no directamente él, sino un ascendiente de parte, ya sea un familiar, ya sea el papá o la mamá de parte de él, o los abuelos, los ascendientes. Ok, las preguntas más comunes. Una persona, una mujer, que quiera pensión alimenticia, quiera tener su pensión alimenticia, ¿qué debe de hacer? ¿Acudir a dónde? Hacer el trámite ya sea por la parte civil, por la parte familiar, es levantar la demanda en juzgados familiares dependiendo del lugar que ella se encuentre. Ya sea Ciudad de México, Estado de México, hay que acudir a un juzgado de la familia. Ok, mira, Carlos Villaseñor te pregunta, ¿se aplica el concurso de delitos en materia de incumplimiento de pensión alimenticia con relación a la violencia familiar? Sí, como lo acabamos de establecer, va ligado con el Código Penal, que nos habla de violencia económica, que es lo que acabamos de tocar del tema. Gaby, una persona vamos a hablar de una mujer que reciba violencia intrafamiliar. Me ha pasado, y también soy abogada postulante, que llegan y te dicen, es que ya fui a denunciar al Ministerio Público y no me hacen caso. ¿Qué tiene que hacer? Ya sea que hablemos, bueno, lo podemos hacer por la vía familiar, pero híjole, aquí hacer el trámite ya sea un acta de hechos para proceder, y si no, pues hacerlo por la vía familiar. Abraham Monroy te pregunta, ¿cuál es una causa justificada? ¿Cómo, perdón? Dice Abraham Monroy, ¿cuál es una causa justificada? ¿O qué sería una causa justificada? Tocamos un tema que la causa injustificada, me voy a revisar un poquito. Bueno, aquí. Pero una causa injustificada, nos vamos a lo que es el no demostrar que el deudor estuviera en posibilidad de cumplir con la pensión para no otorgarla. O sea, hablamos aquí del incumplimiento de la pensión provisional de la causa injustificada. O sea, por falta de empleo es que llegamos a esa causa injustificada. El desempleo o el cambio de empleo o que ya no se cubra el monto total, hay que hacer la disminución. Por ejemplo, en este caso, si ya no se cubren, digamos que 1,000 pesos no me alcanza para cubrir la necesidad de esa pensión provisional que teníamos, pues hay que hacer ya sea esa causa injustificada para que nos disminuya, no sé cuál es la posibilidad que él pueda llegar a pagar. Ok. Gaby, ¿cómo se puede garantizar una pensión alimenticia? Si bien es cierto, cuando tenemos ya lo que es el acuerdo entre ambas partes sobre lo que es el convenio de la pensión alimenticia, hay que garantizar que nos otorgue el juez lo que es la provisional, para que posteriormente se venga lo que es la sentencia definitiva y asimismo que bueno, obviamente aquí el juez nos otorga lo que es el 15% por lo regular de la pensión provisional. ¿Cuánto por ciento, Gaby? El 15%. Ok.
Entonces, el juez siempre nos otorga lo que es el 15% de la provisional y siempre garantizar, porque muchas veces se pide que yo quiero el 20% o que yo quiero el 30%. Híjole, pues vamos a lograr que se dé, pero por lo regular primero nos dan la provisional para si se da, podemos ganar por esa parte a lo mejor el 20%. Pero ojo, aquí también hay que ver la contraparte. Si trabaja y también aporta, pues hay que garantizar que si a mi cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Yo nada más puedo aportar 1,000 pesos, pero esa parte quiere de, yo quiero ganar 1,500, pues lo siento, el juez me va a dar la provisional del 15% y te vas a tener que abstener a lo que yo te puedo dar. Mira, Sang Nani te pregunta, hola abogada, si ya tiene la demanda de pensión, pero no ha cumplido con lo que le corresponde, pone muchos pretextos, que le pagan, que no tiene dinero, y así se tiene un año. ¿Qué dice que dice lo mismo? ¿Cómo puedo proceder? Sí se puede proceder, se mete la demanda, independientemente de todos modos, él tiene una obligación de cumplir con su deber. No se puede quedar así nada más porque sí. Entonces hay que meter la demanda ante el juzgado de lo familiar para que se proceda. Edgar Castro te pregunta, ¿qué consecuencias existen en caso de incumplimiento al acuerdo estipulado al no permitir la convivencia? Si se cumple con los montos establecidos por la pensión alimenticia. Otra vez, por favor. ¿Qué consecuencias existen en caso de incumplimiento al acuerdo estipulado al no permitir la convivencia? Si se cumple con los montos establecidos si se cumple con los montos establecidos de la pensión alimenticia. Aquí estamos hablando ya de otro tema, porque ya incurriríamos a lo que es la guardia y custodia. Hay que ver cómo está estipulado o cómo se la dio el juez en cuestión de la guardia y custodia. Si cómo son los días, las visitas. Entonces ahí ya estamos hablando de otro tema que no, por así que no me puedo meter en lo que es la guardia y custodia, pero hay que checar en qué régimen de visitas queda en esa forma. Ok, Gaby, en caso de una violencia familiar, pues ya te lo había preguntado, pero vamos, te insisto mucho esto porque yo lo escucho muy seguido. Hay mujeres Sí. pues, que existen mucho, que tienen violencia familiar con la pareja, quieren denunciar y dicen que no les hace caso el Ministerio Público o un abogado es caro, no pueden pagarlo. ¿Qué deben de hacer, Gaby? Muchas veces en los ministerios públicos existe lo que es el abogado de ¿cuál fue el nombre? El abogado de oficio. Entonces, ahí podemos llegar y incurrir si no tenemos un abogado como tal, que nos puedan brindar el apoyo y la atención con un abogado de oficio para que proceda y levantar la denuncia correspondiente por violencia familiar. Tania Nieto Aguirre te pregunta, ¿cómo se garantizan los alimentos si el deudor alimentario no tiene la posibilidad de exhibir fianza, prenda, hipoteca o billete de depósito? Hay veces que los convenios se establece que se garantizan con los derechos laborales del deudor. ¿Me puedo repetir otra vez la pregunta? ¿Cómo se garantizan los alimentos si el deudor alimentario no tiene la posibilidad de exhibir fianza, prenda, hipoteca o billete de depósito? Hay veces que los convenios establecen que se garantizan con los derechos laborales del deudor. Aquí de alguna u otra forma, pues no se puede deslindar de su obligación. Entonces, forzosamente, ya sea por parte no físicamente él, pero hay ascendientes, entonces algún familiar de parte de él va a tener
que garantizar esa parte, esa obligación. May Maldonado pregunta, en caso de que el menor no tiene el apellido del padre, ¿la madre puede exigir la pensión? Sí, en efecto sí, porque se puede hacer un examen médico sabiendo que pues, obviamente pues es su hijo. Entonces él puede también reclamar esa parte donde él, si él está en todo su derecho de decir, bueno, voy a dar la pensión, pues en efecto sí se puede. Ahí estamos hablando de un reconocimiento de paternidad, Gaby. Exactamente. O sea, tendrían que hacerse el estudio, el examen de ADN y que reconozca la paternidad. Para comprobar y reconocer que en efecto es su hijo. Ok, Yalen Belén Palacios pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de ser ingresado al registro de morosos por pensión de alimentos? ¿Dicho registro es una buena opción como medio de ejecución o cómo? O sea, ¿para qué sirve? Prácticamente ahí es para dar a conocer que son alimentarios morosos, deudores alimentarios morosos, y que en efecto, pues obviamente están incurriendo en un incumplimiento, por así que darlos a conocer a la sociedad que están incumpliendo en su obligación. Ahora sí que los damos a delatar. Sí, si lo no que quería que se enteraran, ajá, sí. Pues ahí se están enterando a todo el mundo para que les dé que vergüenza. Son deudores alimentarios. Para que les dé vergüenza, Gaby. Es correcto. Juan Galvez Cruz te pregunta, ¿a dónde se debe asistir para levantar la denuncia por violencia económica y qué tan factible es que acepten la denuncia? La violencia económica como tal, así de lleno, sería como violencia familiar, se da ante un ministerio público cercano a donde, en la alcaldía donde él viva, si es de la Ciudad de México o Estado de México, o alguna otra, de algún otro estado de la República, pues se da ante un ministerio público. Ulises Cruz te pregunta, ¿cómo se puede comprobar los ingresos económicos del deudor alimentario? Pues, si bien es cierto, bueno, cuando se comprueba de si está en una empresa, obviamente le van a requerir los talones de pago para que el juez vea ahí y se percate de cuánto es lo que gana, cuánto es lo que se percibe, y de ahí, pues obviamente, hacerlo de el pago correspondiente. Ok, Gaby, es que tienes muchas preguntas, Gaby. Voy a decirte algunas cuantas y yo creo que si se nos termina el tiempo, si puedes contestarlas, te lo voy a agradecer. Marty Ortega te pregunta, ¿qué es el pago? Chingados, perdone. ¿Quién es el que paga ese examen de reconocimiento de paternidad? Quien lo exija. Si, digamos, si él precisamente, ahora sí que vayámonos como ejemplo, si él está pidiendo esa parte, él tendría que pagar ese reconocimiento de paternidad, quien lo está exigiendo. Elena Fernández pregunta, ¿podría ser retroactiva la pensión a un jovencito que tiene 17 años y el padre nunca cubrió la pensión? A ver, otra vez, ¿cómo la pregunta? ¿Podría ser retroactiva la pensión en un jovencito que tiene 17 años y el padre nunca cubrió la pensión? Sí se puede hacer y se puede cobrar, siendo él menor de edad, y si él está estudiando, pues sí se le puede exigir la obligación a su padre para que cumpla con lo retroactivo con lo que nunca pagó. Que nunca pagó, exactamente. ¿Y cómo hacerle? No se puede salvar nada más porque sí, digo, siendo aún todavía menor de edad. Así es. 17 años. Es borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya no tengo a los 17 años, pues yo de aquí para adelante, ¿no? Pero nunca pagaste.
Exacto. ¿Qué debe de hacer, Gaby? Cuéntanos, ¿qué debe de hacer esta persona? Pues hay que tramitar lo que es la demanda. Digo, igual y se puede, o sea, dar por demanda por pensión alimenticia y hacerlo, ahora sí que lo que se proceda, todo lo que viene siendo del juicio para que se dé. Tania Yasmín Hernández Pérez pregunta, él se declaró que no estaba trabajando, cuando sí estaba trabajando, pero en un trabajo informal. Yo en ese momento estaba trabajando y a él trabajando y le dejaron los niños. A él porque yo trabajaba y él no. Según me estipularon el 30%. Ahora yo me quedé sin trabajo por la pandemia. Él no me deja ver a mis niños. Según también por la pandemia, yo le he estado depositando lo que he podido, ya que no he encontrado trabajo. ¿Qué repercusión tengo o qué puedo hacer? Ya metí un incidente, pero no hay avance por el cierre de labores en los juzgados. Él recibió liquidación también. Bueno, en este caso, pues ahorita sí hay que esperarnos al cierre de los juzgados hasta que nos abran para poder ver y ver el incidente y hacer lo demás, porque ante ahorita pues estamos con los brazos cruzados y no se puede hacer nada, ¿no? Mao Linsu te pregunta, licenciada, ¿la falta de pago de pensión alimenticia es equiparable a delito de abandono de persona? Otra vez, ¿cómo? ¿La falta de pago de pensión alimenticia es equiparable a delito abandono de persona? Sí, como lo mencionábamos, porque está incurriendo en ese incumplimiento de obligación. Vaya, hablamos que, como se lo mencioné desde un principio, el incumplimiento de obligación se da en los 90 días. Entonces, si se incurre, pues ya estamos incurriendo en el incumplimiento. Pero si se dan en estos 3 meses. ¿Pero es equiparable a abandono? Podríamos decir que sí, si se dan esos 3 meses. Okay. Porque ya no está cumpliendo con esa obligación, ya no está al pendiente de los hijos. Pero si es más de un año que ya no se da, pues sí, se da por abandono, incurriendo en el incumplimiento. Ok, la última pregunta, Gaby. Bárbara Constantino te pregunta, ¿cómo se puede proceder en caso de que el menor tenga una discapacidad mental, ya sea mayor de edad, y el padre no se ha hecho responsable de él en ningún aspecto económico, y está a cargo de su abuela por parte materna? La abuela puede, aunque ya sea mayor de edad, exigirle la pensión que no le dio desde hace 19 años atrás. Si hablamos de una persona discapacitada, sí, hay que ingresar la demanda ante lo familiar. ¿Por qué? Porque es una persona discapacitada. Entonces, él tiene la obligación, como lo mencionábamos, tiene una obligación de cumplir con ese requisito, que es el pago de la pensión alimenticia. Inclusive yo estoy convencido que sería más del 15% que tú hablas, en base a cómo esté la criatura, ¿no? Hay que ver la salud del menor. El salud, de cómo se encuentra, qué tan eficiente es su discapacidad para que se dé ese pago. Ulises Cruz te pregunta, ¿cuándo termina el derecho a la pensión alimenticia? Hasta los 18, la pensión alimenticia será hasta los 18 años, una vez que ya la persona, los hijos ya hayan terminado sus estudios y ya no se encuentren estudiando, ahí se termina este cumplimiento de pensión alimenticia. Gaby, ya si se acredita que, no sé, digamos, la persona tiene 25, 26 años, sigue estudiando, pues si se acredita con documentos de que esta persona no trabaja y sigue estudiando, pues se sigue pagando lo que es la pensión alimenticia. May Maldonado te pregunta, si la madre de un menor no acepta el reconocimiento de paternidad, ¿qué puede hacer el padre para dar pensión o cómo acredita que quiere cumplir con la obligación? Eso ante el juez se puede solicitar y el juez
tiene la obligación de que forzosamente se tiene que hacer ese trámite de paternidad. Ok, Maisal Villegas comenta nada más, buenas noches, en cada Fiscalía y Abogada de las Mujeres y Ministerio Público tiene la obligación de iniciar carpeta de investigación y si no está el teléfono rojo para hacer nuestra queja porque es visitaduría. Yo estoy de acuerdo, en todas las vayan a la Fiscalía y ya les van a atender. Edgar Castro dice, la sentencia que el juez dictaminó establece la convivencia semanal con el menor con la opción de permanecer un fin de semana mensual. Las aportaciones se realizan a una cuenta establecida y sin embargo no hay acceso a la convivencia. ¿Qué crees que yo siempre he escuchado todo ese tipo de comentarios, Gaby? Igual muchas mujeres no dejan que los papás tengan la convivencia con los niños y más ahorita en pandemia. Aún así, papá cumple con la pensión. ¿Qué puede hacer ese papá, Gaby? Pues ahorita, digo, ante la contingencia, pues sí, por todo esto de los virus y eso, pues yo creo que hay que entender esa parte un poquito, pero pues yo creo que llegar a una negociación, ¿no? Con la parte y que pues quede entendido, ¿no? Digo, al final del día, pues es también su papá, así como tiene obligaciones, pues también tiene derechos. Así es, y sin más, ya fue una sentencia. Gaby, pues te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar, Gaby? Pues ahora sí que hasta aquí sería todo. Darte las gracias por esta oportunidad, por brindarme esa confianza, como lo dije desde un principio, por aportar un poquito de mis conocimientos a todos. Digo, yo sé que somos muchísimos abogados ahora, pero pues gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Gaby. Les comento a las personas que nos están viendo las diapositivas, la licenciada Luz Gabriela, pues nos las proporcionó. Si alguien las quiere, nosotros se las enviamos con mucho gusto. Gaby, ¿quieres dejar tu teléfono, correo a alguien que quiera contactarte o requiera de tus servicios? Claro que sí, dejo mi número de teléfono, lo proporciono, es 5611-768712. 5611-7687 12. Bueno, pues ya escucharon el teléfono de la licenciada, 5611-768712. Ahí pueden encontrar a la licenciada Luz Gabriela de la Rosa Zavala, es especialista en materia familiar. Rafael Fabricio Aguirre comenta, bueno, pues hay algunos saludos. Muchas gracias y excelente ponencia. Muchas gracias, Gaby. Te agradezco muchísimo. Seguimos en contacto vamos a seguir avanzando en esto. Vamos a dar más programas de este tipo. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muy buenas noches. Hasta luego, Gaby. Un abrazo. Gracias. Gracias.